La Fundación Mami Nena presenta su programa De Familia en Familia con Mami Nena. Muy buenas noches. Perdonen la tardanza del día de hoy, pero por razones ajenas a nuestra voluntad no nos fue posible entrar a tiempo. Espero todos los que están ahí estén bien, estén de camino a su hogar o en su hogar escuchándonos. Buenas noches, Manuel Lamarche, mi acompañante del día de hoy. Buenas noches, ¿cómo estás, hermano querido? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. ¿Y tú cómo estás, hermano? Tranquilo, feliz de tenerte aquí el día de hoy acompañándonos, aunque estás, gracias a Dios, lo que nos permite la tecnología, tú desde Punta Cana y yo aquí en la capital para tocar este tema que el Señor nos ha llamado el día de hoy. Vamos con una breve oración para iniciar nuestro programa del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche nos ponemos en tus manos para que tú seas el que dirija este tema del día de hoy, para que seas tú el que lleve las palabras hacia los demás que tú deseas que ellos escuchen. Te pedimos que seas tú el que nos ilumines a mí y a Manuel para llevar este tema del día de hoy. También te pedimos que abras la mente, el corazón de todo el que nos está escuchando. Y te damos gracias, Señor Jesús, por elegirnos para estar aquí el día de hoy. Gracias por esta emisora y gracias por la Fundación, Señor Jesús, para seguir formando familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vámonos directamente con nuestro tema de hoy, que hoy tenemos un tema muy interesante. Este mes del Día de los Padres, como del mes de los padres, como ustedes se podrán esperar, vamos a estar tocando diferentes temas relacionados a los padres. Y bueno, pues hablando con Lamarche, que tiene bastante contenido que tocar sobre los padres, hoy vamos a tocar uno un poco profundo, un poco espinoso, pero que es necesario tocar, porque nosotros como católicos, como fundación, como emisora, como practicantes de nuestra religión, tenemos que tratar este tema, tratarlo sin miedo, tratarlo con base y con conocimiento y con profundidad del tema. Y por eso yo le pedí a Lamarche que me acompañara, y qué bueno que eligió este tema para tocarlo aquí el día de hoy. Y vamos a hablar desde el tema del arco iris a la luz. Vamos a ti mismo, Lamarche, te voy a dar la oportunidad para que tú expliques un poco el trasfondo de este título, por favor. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, hermano, muchísimas gracias. Como siempre, un honor para mí estar aquí en este programa. De verdad que es un honor poder compartir con nuestros radio oyentes este tema que sin duda nos viene a todos a preocupar. Yo puedo decir que la palabra más idónea es preocupar. Nosotros el mes pasado de junio que concluyó, si bien este mes la Iglesia Católica conmemorábamos la festividad de San Pablo y San Pedro, y entre otros santos de nuestra iglesia, la misericordia, y entre otras festividades de nuestra iglesia, pues definitivamente en este mes también, desde un punto de vista no católico, la Organización de las Naciones Unidas en principio conmemoraba el mes de junio como el mes de la salud del hombre. El mes de la salud del hombre con el fin de que toda la humanidad reflexionáramos sobre las problemáticas que la figura del hombre en la familia vive, todas las enfermedades que el hombre que tiene que salir a trabajar como la mujer, pero que generalmente nos corresponden esos trabajos pesados en la sociedad, entre ellos el hombre que recoge la basura en los camiones cada día, el plomero que trabaja en los alcantarillados.
Se cortó, te estamos perdiendo. Duda que también van a la guerra y que padecen también de muerte y de otras lamentables realidades que como hombres vivimos. Este mes de junio, muy por el contrario, vamos viendo cómo cada vez más, lamentablemente, se ha utilizado como el mes para hablar de un tal orgullo. Un orgullo del cual no todos, y yo diría que la gran mayoría de las personas no nos sentimos orgullosos. Sin embargo, no solo que tergiversa una realidad tan palpable como son las condiciones en las que los hombres vivimos y las enfermedades mentales y de otros tipos, que debiera haberse dedicado este mes a nivel global para que toda la sociedad siempre pusiera atención, así como el mes de octubre es el mes en que se considera el cáncer de mama y toda la sociedad se vuelca hacia buscar cómo prevenir estas enfermedades. Pues muy por el contrario, no solamente se utiliza para promover orgullo del que no nos sentimos ni muy pocas personas, sino que tampoco se utilizan elementos apropiados. Fíjense cómo esta comunidad se apropió de un símbolo cristiano, católico y cristiano, que es el arco iris, un símbolo que para todos los cristianos católicos sabemos que nos recuerda a la alianza que hace nuestro Dios Padre con Noé luego del diluvio, y con ello nos recuerda su misericordia, en la que Dios promete con este pacto a Noé que nunca más iba a destruir de alguna manera a través de ese diluvio a una humanidad caída. Pero no siendo así, no estamos hablando de otro arcoíris, sino no estamos hablando precisamente de ese arcoíris del que nosotros como católicos nos sentimos orgullosos de ese pacto de Dios con nosotros, sino de esta comunidad de géneros, de tantos géneros que ni ellos mismos han sabido enumerar, y que ha venido a preocuparnos como cristianos católicos, porque como bien decías, puede ser un tema espinoso el que estamos tratando esta noche, pero que es necesario que nosotros como familias, como católicos, lo toquemos sin tapujos, los toquemos con la intención meramente de iluminar y de proveer a las familias católicas de herramientas para poder nosotros no solamente iluminar, sino también denunciar y poder enfrentar esta lamentable realidad que vivimos en nuestra sociedad. Y mira, y ahí yo quiero hacer énfasis desde un principio para que no nos vayan a malinterpretar, porque tú sabes que de una vez nos quieren crucificar, calificar de homofóbicos, de que rechazamos, de que odiamos. No es así. No es así. O sea, debemos estar claros que este tema que nosotros traemos, aunque podemos respetar y respetamos a las personas con diferencias sexuales, pero de ahí a respetar a que vengan a imponer que lo suyo es lo único válido y que todo el que, como tú dices, que somos la mayoría, tenemos nuestra convicción por fe, por ciencia, por biología y demostrado por todas partes, tú quieres venir a cambiarlo de repente. Y como tú dices, o sea, cosas que siempre han tenido un significado en la sociedad, de repente entonces ya no lo tienen porque llegó este movimiento. Entonces no tiene sentido. Sí, de hecho es sorprendente cómo, vuelvo y repito, un mes que se estaba tratando de destinar justamente, el mes de junio, a nivel de Naciones Unidas y de todos los países, como un mes para que toda la sociedad buscáramos soluciones a las enfermedades que padecemos los hombres, la figura del hombre como figura auténtica de valor en la familia. Uh-huh. Pues justamente lo que se hace es todo lo contrario. Justamente se toma para crear lo que se ha venido logrando en este proceso lamentable, que vemos sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, lo vemos también en Europa, pero esto no está quedándose justamente ni solamente en estos países o continentes, sino que ya es una realidad que nosotros tenemos en nuestro país desde diferentes organismos, incluso estatales, que podríamos aquí nombrar, que están promoviendo esta agenda. Entonces, la intención de este tema, como bien decías, es iluminar
pasar del arco iris a la luz verdadera que es Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice Dios sobre esta temática? Porque si bien dices con toda certeza, este es un tema que no solo debemos verlo desde el aspecto cristiano, porque desde la misma biología, desde la misma ciencia, podemos comprobar que solamente existen dos sexos naturales biológicos y que no puede el ser humano, por una simple autopercepción, en este momento estamos hablando de más de 100 géneros que esta comunidad profesa tener, en los que géneros, personas que son adultas, géneros, sí, se autoperciben. Es sorprendente cómo ya estamos viendo en competencias deportivas cómo los hombres, que a ellos no les gusta que digan así, sino mujeres trans, se han inmiscuido en las competencias deportivas femeninas, logrando desplazar a atletas femeninas de larga trayectoria. Y esto en todos los ámbitos, lo vemos también en el ámbito legal. Y lo queremos ver como algo justo. Se está dando en países. ¿Sí? Lo queremos ver como algo justo, como algo que se puede, o sea, que no tiene nada que discutir y que eso es aceptable y que estamos comparando pera con pera. O sea, que no pasa nada, que sea... Y no es así. Y lo peor de esto, querido hermano Ramón, es que no solo se ha estado manejando todo este discurso científico, porque no tiene... en el momento, desde los inicios de la ciencia ha comprobado que el par 21, o sea, no comprende. Sí podemos decir que por biología existe, y esto ya es una condición, vamos a llamarlo así, patológica, en la que sí existen personas que por una malformación congénita pueden tener lo que hoy conocemos como hemafrodismo, que son personas que tienen en el miembro exterior ambos miembros, femenino y masculino, uno más desarrollado que el otro. Sin embargo, que no siendo así en todo su demás composición biológica. Es decir, incluso las personas que tienen esta patología de malformación tienen un sexo plenamente, porque dentro, en su interior, siendo mujeres tienen su útero, siendo hombres tienen su próstata, tienen toda una estructura ósea, cadera, androide como hombre o feminoide como mujer. Es decir, todo lo que es el organismo y todo lo que es la concepción física, anatómica, biológica, es masculino o es femenino, no por el hecho de que haya una malformación física que es corregible. Esto quiere decir que una persona, digamos, que tiene dos sexos, o que esto es una justificación. Sabemos bien que esto es una realidad, pero es un porcentaje muy pequeño, y que son personas que, como toda persona, sí tienen dignidad, sí tienen un sexo masculino o femenino, y que son, pues, bajo procedimientos médicos tratados para poder corregir esta malformación. Sin embargo, esta ideología lo que pretende es que todas las personas asumamos que por la autoconcepción o autopercepción, más bien, de una persona adulta, y ahora también lo peor de todo es que están también metiéndose con nuestros hijos, con los niños, porque usted se sienta, pero que según ellos, es algo que se está inculcando desde las escuelas, desde el Estado, desde distintas entidades, entre ellos la ONU, entre ellos otras organizaciones. Pues definitivamente es más que una realidad, es una imposición ideológica, una colonización ideológica que está ganando poco a poco campo, y que está en los niños y en los jóvenes provocando muchísimos trastornos de todo tipo por estas concepciones ideológicas que están queriendo imponer en nuestras familias. Y mira, y es como yo decía al principio, volvemos, y tú mismo lo dijiste, o sea, se merece respeto, se merece dignidad, pero porque tú te sientas de una forma u otra, que muchas veces sabemos que eso incluso es hasta por temas de crianza, por temas de trastornos psicológicos, emocionales, entre otros que se pueden mencionar, pero ponte tú por la razón que sea, ¿por qué yo tengo que
¿por qué tienen ellos, ese grupito minoritario, obligarnos a nosotros a enseñarle a nuestros hijos eso en las escuelas, a que se tengan que cambiar los baños y a que a mí como padre, que la ciencia y la biología y todo, como mencionamos ya hace poco, ha demostrado que solamente existen hombre o mujer? ¿Por qué me están quitando a mí mi derecho como padre de poder decidir la educación que yo le doy a mis hijos? ¿Por qué? Es totalmente cierto. No, y de hecho nosotros en República Dominicana, por medio de la Constitución, contamos con lo que es la patria potestad, y nosotros dentro de esto tenemos el derecho de elegir el tipo de educación que nosotros queremos que nuestros hijos reciban en la escuela. Y yo hago este llamado de alerta porque no es sorpresa, esto está puede ser accesible, como en algunas instituciones de nuestro país, desde el Estado, se están ya inculcando, se están ya llevando a las escuelas públicas ciertos folletos, sí, que tienen la intención de presentar un supuesto programa de prevención del embarazo adolescente. Sin embargo, está acompañado de toda esta ideología en la que promueve la experiencia de masturbación en los jóvenes, de probar experiencias sexuales prematuras, entre otros. Entonces, hay una total discrepancia, incongruencia en todo esto, y lo peor es que se nos ha vendido y se le está vendiendo a los jóvenes como una forma de usted ser tolerante, y no estamos hablando de que nosotros no respetamos, como bien decías, a las personas, pero no podemos hablar de que nos puedan tomar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, sin nuestro consentimiento, e inculcarle desde las escuelas públicas, como está ocurriendo. Yo quiero hacer un llamado a los padres de familia, de escuelas públicas, privadas, que se percaten qué tipo de contenidos están recibiendo sus hijos en las escuelas, qué tipo de formación dentro de la clase de orientación humana, porque sí, nosotros tenemos que ser conscientes, en nuestro país también ya existe este tipo de movimiento que se están inculcando, existe, respaldadas por Profamilia, me atrevo abiertamente a decirlo porque es información pública, donde nosotros debemos como padres abrir los ojos y despertar. Pero si también lo vamos a tomar desde el aspecto cristiano, católico, que nos compete, también nuestra... Se está cortando. Pero igual, o sea, siguiendo con el tema que decía la marcha, asimismo, nosotros tenemos que como padres estar muy conscientes de todo lo que nuestros hijos reciben, aún sea en los colegios, ¿verdad? No es fácil yo ponerme a abrir libro por libro, hoja por hoja, pero señores, si es necesario hacerlo por el bienestar de nuestros hijos, por su bienestar emocional, psicológico, pues lo hacemos. Y hasta más allá, o sea, señores, nos están queriendo vender esta agenda, esta ideología, porque es una ideología, por todos lados, por una película. Desde lo social y desde lo psicológico escuchas, que ya nos da, desde la ciencia. Ya te escuchas nuevamente, no te escuchabas. No te escuchabas hace un rato. Ya te escuchas. Sí. Te decía, querido hermano, que también si lo vemos desde nuestra fe católica, desde nuestra fe cristiana, como acababa de leer hace un momentito, no sé si se pudo escuchar esa parte. No, te quedaste en el tema de Profamilia, luego de lo de Profamilia no se escuchó más nada. Sí, te decía, hermano, que también desde la misma fe cristiana católica, nosotros sabemos, si ya hemos hablado desde la ciencia, si ya hemos hablado desde la moral, pues también queremos tocarlo desde la fe católica. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En la carta primera a los Corintios, en el capítulo 6, de los versículos 9 en adelante, nos dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Es decir, que tampoco desde la fe cristiana católica no nos dejamos confundir, porque hay personas que dicen, no, tenemos que, tenemos que amar porque Jesús amó a los pecadores. Jesús nos ama a todos, sobre todo a los pecadores, pero aborrece el pecado. Dios nos ama, aún siendo pecadores, Dios nos ama. Bien, y pero ahí la palabra de Dios es muy clara, donde nos dice que si bien el Señor nos ama a pecadores, le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Si bien cada vez que Jesucristo se topaba con una persona, lo podemos palpar en la palabra de Dios, que estaba errando, pues el Señor nos llama a corregir al hermano, a corregirlo con caridad. Pero este pasaje que acabamos de leer es muy claro, donde habla de que ni los ladrones, ni los borrachos, ni los adúlteros, porque hay personas que piensan, no, porque esto es un tema de homofobia. No, hermano, porque también tú y yo como casados, Ramón, si nosotros cometemos adulterio, estamos perdiendo la gracia de Dios. Así es. Estamos caminando hacia la condenación. Por lo tanto, no es un asunto de homofobia, es un asunto de que el adúltero, como dice la palabra de Dios, los homosexuales, lo dice bastante claro, los borrachos, esto está ahí en la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber diferenciar y no dejarnos manipular. Cuando nosotros como católicos planteamos una postura firme de oposición a estas ideologías. Oye, hermano, yo quiero que tú sepas que yo a ti te amo en el Señor, que tú eres mi hermano. Ven, acércate a la iglesia, porque no le podemos cerrar la puerta. Eso es lo que nos ha dicho el Papa. No, para Francisco. nada, nunca. Nosotros tenemos que abrirle la puerta, porque es a los pecadores que Cristo vino a salvar. Jesucristo no vino a buscar a los sanos y a los justos, sino a los injustos y a los enfermos. El Señor no vino a buscar a los que estamos sanos, no, todos somos pecadores y necesitamos cada día de la gracia y del amor de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra postura que debemos tener como cristianos católicos ante las personas de la comunidad LGTBQ? Claramente, pues simplemente, mira, hermano, ven, te invito a conocer a Jesús, te invito a este grupo de oración, te invito a mi comunidad cristiana. Yo tengo amigos muy queridos, ojalá alguno de ellos esté escuchando este programa en este día, que son abiertamente homosexuales, y ellos saben cuál es mi postura sobre eso. Sí. Y yo le he dicho, hermano, mira, yo te aprecio y te quiero y tú eres mi hermano, pero yo no estoy de acuerdo, y no compartimos cuando esta persona está con otra pareja homosexual, y claramente le he dicho, mira, yo te quiero y te respeto, pero no está en el plan de Dios esto para ti. Y lo invito a la iglesia. Y esa es lo que es la postura que el Señor nos llama, a acoger a los hermanos, al pecador, como no estoy hablando solamente del hermano que está viviendo la promiscuidad, la homosexualidad, a todos. El Señor nos vino a traer su salvación a todos. Así es. No sé, la marcha, creo que es conveniente llamar por abrir el teléfono, por si acaso alguien quiere compartir algún testimonio o alguna idea de cómo ha manejado estas situaciones de ideología de género, de cómo nosotros los padres nos hemos bloqueado y quizá de cómo hemos tenido situaciones en las que han querido mal influenciar a nuestros hijos y nosotros hemos podido manejarlos. Y tú sabes incluso que hasta voy a empezar yo. Tenemos una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Sí, saludos, escuchamos. No, la idea que yo tengo es, yo tengo 8 nietos. La más vieja tiene 21 años, está en la universidad. Yo como abuelo de ellos, la posición mía es que ahí, esta es la mejor huelga que se hace. Sacar a todos los niños de las escuelas y ya. No, Sí, ponernos todo a una. Sí, eso es lo que hace. Gracias. Gracias. No puedo porque es que no tengo... Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, la marcha. Te escucho, la marcha. Sí, el hermano... gracias por
por supuesto que aunar esfuerzos. Yo creo que los niños, nosotros la postura pues no debe ser el de excluirlos de este derecho y que ellos no asistan a la escuela. Se está cortando. Lo que sí debemos procurar estar en vela, y nosotros como padres, de manera particular, estar, si nosotros tener acceso, nosotros tratar de velar por conocer qué tipo de contenidos están recibiendo nuestros hijos en la escuela. Y nosotros como padres, a través de las asociaciones de padres de la escuela, nosotros también podemos tener autoridad para exigir este tipo de información. Nosotros necesitamos saber qué tipo de contenido, qué tipo de formación están recibiendo nuestros hijos en la clase de orientación humana en las escuelas. Así es. Básicamente, o sea, y nosotros también igual, o sea, aquí se han hecho llamados, cartas firmadas por cientos, miles de gente, o sea, hay otras formas en las que nosotros como padres podemos reclamar nuestros derechos y podemos influenciar en la educación de nuestros hijos, porque al final sacarlo de la escuela no es factible, porque lamentablemente entonces se quedaría sin educación. Le estaríamos negando el derecho a la educación y esto es penado por la ley. De hecho, nosotros somos los principales responsables de la educación de nuestros hijos, que no se solo debe apoyar en la escuela. Nosotros como padres, todo lo que es la educación en valores, todo lo que son las educaciones en principios, nos corresponden a nosotros. La educación sexual, de hecho, el Papa Francisco nos exhorta en su encíclica Amoris Laetitia, aproximadamente en el numeral 20 y tantos, nos habla de la educación sexual. Él nos dice sí a la educación sexual, pero esa educación sexual basada nosotros como cristianos en lo que nos presenta el mismo Dios, en la figura del hombre, en la figura de la mujer, y nosotros como padres somos los responsables de dar esa educación sexual a nuestros hijos. No es correspondiente que sea la escuela. Nosotros somos los que debemos de entablar este tipo de conversaciones con nuestros hijos. De hecho, Ramón, tú sabes que Dios no se equivoca en nada. Uh-huh. Y así mismo como nuestros hijos pasan de la niñez a la adolescencia y empiezan ya a tener cambios en todo su cuerpo, como lo es en su contextura física, empiezan a tener cambios que ellos mismos notan. La niña empieza ya su periodo y los varones, todo a tener estos cambios, musculatura, vello. Y estos son signos de que está llegando no solamente la etapa de que ellos han crecido en su biología, en su anatomía, sino que está llegando también la etapa de que tú como padre y yo ya tengamos este tipo de conversación claramente con nuestros hijos. Y mira, nosotros no podemos dejar esta en manos de las redes sociales, en manos de la televisión, de las series, que son tantas las cosas que ellos van a encontrar ahí afuera. Yo quiero invitar a esta comunidad de padres de nuestro programa en este día a que pues precisamente hoy sea un buen momento para que tú y yo como padres tengamos este tipo de conversaciones con nuestros hijos y le preguntemos desde una escucha, ¿verdad? Que no acusa, sino, hijo, mira, yo quería hace un tiempecito que nos sentáramos a hablar, cómo tú estás, cómo va todo, cómo va la escuela, cómo están los amigos, y no una conversación de un día, ¿no? Se tiene que ir fomentando este diálogo poco a poco, pero uno de estos temas que nosotros debemos tratar con ellos es justamente el tema de su sexualidad. Nosotros como padres tenemos muchos tabúes y creemos que no, que esto es algo que no se debe hablar, y muy por el contrario, hoy más que nunca necesitamos conversar sobre temas de sexualidad con nuestros hijos. Mira, y yo te diría, o sea, seguro que muchos padres quizá han entendido en algún momento o han pensado, y me pongo en sus zapatos, ¿cómo voy a tratar este tema? Yo no lo sé hacer, no sé qué decir, no sé cómo empezar, o cuando me cuestionen. Señores, no estamos solos en esto. O sea, busquemos ayuda, socialicemos. Pongo el ejemplo, nosotros tenemos un grupo de hermanos y primos muy cercanos, donde todos tenemos, la más grande tiene como 17 años ya casi, y ahí van bajando 15, 13, y los más chiquitos tienen 3 y 4 años, entonces ya hay algunos que van viviendo esa experiencia, y esos que son más grandes fueron leyendo libros, fueron asesorándose con psicólogos, fueron asesorándose con expertos en el tema, y fueron consultando en el colegio, también con la psicóloga del colegio, de cómo lo manejarían,
O sea, fueron buscando ayuda, obviamente. No es que vamos a hacer lo que me digan, porque yo también tengo que saber filtrar. Por lo mismo, porque quizá el que me está aconsejando, yo tengo que saber filtrar si es... Basado en tus principios como familia. Exacto, basado en los principios como familia, diste en el clavo. Entonces, no estemos solo en esto, no cojamos vergüenza, no cojamos miedo a preguntar. O sea, yo justo antes de la llamada ahorita iba a dar testimonio. Yo tengo un niño de 4 años y me han surgido inquietudes en el camino respecto, porque su hermana es la más grande y tú sabes que al ser su modelo a seguir, muchas de las cosas que quiere hacer son de hembra. Y bueno, entonces, ¿cómo manejo esto? Sí, ¿Qué efecto va a tener? No lo sé. Yo no soy un experto. Claro. ¿Qué yo hice? Yo busqué una familiar psicóloga que sí tiene experiencia en el tema. Y ella, parte de su experiencia en el tema, me habló desde su testimonio familiar. Y me dijo, mira, a mí me pasó algo similar. Y yo, tú, o sea, no estamos solos, no somos los únicos. Pero lo podemos buscar solución. Y ya yo tengo más o menos un esquema de cómo manejar ciertas cosas. Entonces, no tengamos temor. Exactamente. Peor es que nos quedemos callados por temor y no hagamos nada y luego tengamos una consecuencia que no podamos revertir y nos arrepintamos. Claro, pero y tú has dado un punto interesante porque justamente el niño número 2 o número 3, por supuesto que va a mirar a su par más alto, ¿no? A su par mayor y va a ver el modelo a seguir en su hermano. Entonces, sí, claro, eso es normal que un hijo varón pequeño va a querer hacer cosas que hace su hermanita mayor, pero esto no quiere decir que el niño tenga una inclinación hacia el sexo contrario, nada que ver. Eso es simplemente un proceso normal de desarrollo de los niños que modelan en su hermano mayor, lo que pasa en todos los casos también cuando son del mismo sexo. Entonces, qué bueno que tú has tocado ese punto, y de hecho quisiera también compartir un testimonio de una persona que su hijo ya más adulto, ya con mayoría de edad, de hecho 18 años, pues está luchando con esta realidad en la que él se ha inmiscuido en muchos grupos de amistades que le han estado diciendo y promoviendo y practicando, entre ellos, relaciones homosexuales, y pues su hijo lamentablemente está en estos momentos también bastante influenciado por esas ideologías, y ella estaba desesperada y no sabía qué hacer. Me decía que ya esta persona le quería presentar un novio siendo varón, y ella no sabía qué hacer, desesperada. Y yo le quiero dar un testimonio de una persona que conozco muy cercana, en la que llegó algo parecido a su familia, donde su hijo mayor le vino a la casa presentándole un supuesto novio. ¿Y qué tuvo que hacer el padre? Y para aquellos que creen que si no toman una decisión firme con este tema, lo que van a hacer es perder su hijo, y no es nada del contrario. Si usted se ha dedicado a crear una relación afectiva, un vínculo afectivo con sus hijos desde pequeño, y sus hijos en algún momento, por motivos cualquiera, entre ellos que usted descuidó la atención a sus hijos durante la adolescencia, y como dicen el compinche con los amiguitos, y se ha estado involucrando en grupos que usted ve que andan por esta línea, entonces usted puede hacer, mire, ¿qué hizo una persona que aprecio mucho? Le digo, mira, yo a ti te amo, tú eres mi hijo y nunca voy a dejarte de amar. Tú puedes venir aquí a mi casa. Ese joven se quería ir a vivir con esta pareja, y le dijo, mira, tú puedes venir aquí a tu casa, esta es tu casa, pero yo no voy a permitir que tú vengas con esa persona a esta casa. En un momento eso le causó molestia a su hijo se sentía muy airado, porque cómo va a ser que su papá no le va a permitir tomar esa decisión, y no le iba a aceptar todo eso, y pasó unos meses de berrinche, como diríamos por ahí. Uh-huh. Pero fue tanto el amor que había inculcado su padre en este joven, y toda la orientación durante su adolescencia y durante su niñez, que en un momento determinado él reflexionó, y él ha estado totalmente decidido a cambiar este estilo y todo esto que ha venido siendo lamentablemente inculcado. Y pues simplemente decidió romper con eso. Sabemos que no es tan sencillo, que debe de buscarse el Señor por la conversión de nuestros hijos, para
nuestros hijos estén también siempre resguardados por el manto de nuestro Señor. Pero sí, este joven decidió abandonar ese camino. Y así como muchas veces podemos, y como vemos en la palabra de Dios, el hijo pródigo que decide abandonar a su padre y todo lo que había vivido con su padre. Y el mismo hijo decide volver recordando cómo era estar junto al padre. Y decide abandonar todo eso, todo aquello en lo que había perdido, y decide volver a los brazos del padre. ¿Y cuál fue la postura del padre? El padre lo recibe a él, pero no le recibe no recibe el pecado, sino que le recibe a él. ¿Cuál es la llamada en este momento? Para que nosotros como padres mantengamos primero un ojo visor ante el tipo de contenido que están consumiendo nuestros hijos en la tecnología, en las redes sociales, qué tipo de series de televisión están viendo, conocer los amigos de nuestros hijos. Nosotros tenemos que tratar de estar pendientes, no es dejar a nuestros hijos que lleguen a la hora que quieran. Por Dios, eso no es una cosa de los padres de antes, los padres jóvenes de hoy, nuevos padres. También tenemos que tener control de los lugares y las horas en las que nuestros hijos salen. No somos padres que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a mantener la autoridad del padre, la autoridad de los padres. Y nosotros tenemos que, en el tipo de salidas y lugares donde se encuentran, tenemos que como padres estar pendientes al tipo de informaciones que están recibiendo nuestros hijos en las escuelas, en las asignaturas de orientación humana. Tenemos que entablar diálogos con nuestros hijos sobre estas temáticas adolescentes, con nuestros hijos adolescentes, y sobre todo orar. Y saber nosotros hacia como padres, dónde van. De la oración del padre por sus hijos no tiene comparación. Y saber nosotros a dónde van o quiénes comparten. O sea, que yo a la casa de un amiguito. ¿Quién es ese amiguito? ¿Quiénes son sus padres? ¿Dónde viven? O sea, no. Hay que saber que esa persona promuevan los mismos valores que en mi hogar, o por lo menos similares. Si no, o sea, ya tú no vas a dormir, ya tú no te vas a quedar solo. O sea, por lo menos hasta cierta edad, que ya yo sepa que esos valores que yo te he inculcado, pues tú los vas a mantener, tú los vas a seguir, y tú vas a tener esa confianza de poder hablar conmigo ante cualquier inquietud. Claro que sí. Y como bien dice la palabra, también instruye al niño en el camino del Señor, y cuando crezca no se apartará de él. Sin duda alguna, que en la medida en que nosotros desde la temprana edad inculcamos estos valores cristianos, la fe cristiana en nuestros hijos, por supuesto que aunque se descarríen en algún momento, volverán al camino del Señor. Y nosotros debemos de mantener siempre estos aspectos en cuenta. Así es. Como hemos dicho, velar por el tipo de contenido que ellos están consumiendo, estar pendientes a las informaciones que reciben en la escuela, el tipo de series televisivas que ven en las redes sociales, los amigos con quienes comparten, quiénes son. Nosotros estar también pendientes a dialogar con ellos sobre estas temáticas y, por supuesto, inculcarles la fe, inculcarles los valores cristianos que nosotros queremos para su bien. Así es. La marcha, lamentablemente, ya hemos llegado a nuestro momento final. Te cedo la oración final para que seas tú que cierres con broche de oro nuestro tema de hoy. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amado Cristo, te damos gracias por esta noche, por esta oportunidad que nos ha podido dar de compartir, Señor, aquel mensaje que tú has querido, para que nosotros entendamos cuál es tu voluntad como padres, como familias, y que nosotros podamos ser luz en este momento, sal y luz para nuestra familia, sobre todo, que nosotros tengamos la valentía, el amor para nosotros también inculcar a nuestros hijos los valores que tú quieres que nosotros inculquemos, los valores de la familia, los valores del amor, del respeto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señores, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos el día de hoy. A ti, La Marche, eternamente agradecido, como siempre. Y bueno, pues esperamos vernos pronto por aquí. Y un abrazo y bendiciones a los que nos escucharon. Buenas noches. Este programa
ha sido una presentación de la Fundación Mami Nena.